Y nos vamos poniendo de pie para leer la preciosa palabra de Dios. Miqueas capítulo 5 del 1 al 4 leemos en el nombre maravilloso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndote, Señor, que me uses como instrumento para traer palabra de esperanza, de gozo, palabra que va a cambiar y transformar nuestras vidas por medio del poder de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, Miqueas 5:1, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Pueden tomar su silla, mi hermano. Siga adorando el nombre de Dios. Esta es una profecía acerca de la venida de nuestro Señor, el Mesías, y se escribió aproximadamente 735 años antes de Cristo. Miqueas es contemporáneo con Isaías o con el rey Jotán, Acaz y Ezequías, más o menos por esos tiempos. Miqueas quiere decir quién es como Jehová. Si hay alguno que quiera bautizar su niño así, Miqueas, entonces quiere decir quién es como Jehová. Profeta de Judá que Dios levantó para advertir a Jerusalén y a Samaria antes de la destrucción de Samaria en el 722 antes de Cristo. A estos profetas les tocaba ministerios muy duros, muy fuertes, porque todo ese pueblo se había vuelto idólatra, ya no querían servir a Dios. Lo que Dios les había dicho, no vayan allá a esas tierras e imiten lo que ustedes están viendo allá. No hagan lo que ellos están haciendo, pero esta gente empezó, o sea, el pueblo de Israel empezó a imitar. Y entonces Dios ya llegó en su límite de paciencia y ya empezó a advertirles lo que les iba a pasar. El profeta Miqueas, a diferencia de Isaías viene de muy cercano a la corte, al rey. En cambio, Miqueas no tenía esa influencia de otros profetas. Entonces Miqueas él está más preocupado por los problemas de la clase social baja, por los problemas de los pobres, por la explotación que había en ese momento. Y era tan terrible que los ricos arrebataban los terrenitos de los pobres de una forma ilegal, de una forma que era muy vergonzosa. El rico se hacía cada vez más rico, el pobre más pobre. De tal forma era que Miqueas prácticamente los llamó casi que caníbales. Se están comiendo a pedazos al pobre, sus carnes desfallecen. Entonces este pueblo pobre levantaba la voz clamando a Dios: ayúdanos. Tenía que venir una esperanza, tenía que venir una ayuda. Ayúdanos, Señor, mira cómo el mal crece. Ayúdanos, Señor, mira cómo el rico explota al pobre, cada vez el rico más rico, el pobre más pobre. Y además de eso, Roma se había apoderado de todos esos imperios. Después, más adelante, Roma se apodera de toda esta zona del Medio Oriente y empiezan ellos a clamar: envíanos, Señor, envíanos, Dios Padre, un Mesías, envíanos el Mesías que nos libere. Esa era la esperanza, mis hermanos. Para nosotros ahora, cuando decimos vamos a celebrar la Navidad, para nosotros es otro año más,
una fiesta, vamos a compartir, vamos a compartir los regalos, qué lindo son estas fiestas, pero usted no sabe que en estas fiestas es donde mucha gente se suicida. Hay tristeza, hay soledad en medio de todo este tumulto. Usted entra ahora a un mall y usted ve esa cantidad de gente comprando, tan preocupados porque necesitamos dar el mejor regalo. Pero hay mucha soledad y mucha gente se suicida para estos tiempos. ¿Por qué? Se sienten solas. Tal vez un familiar, alguien que amaba, se les murió para este tiempo. Y ellos cada Navidad que llega se recuerdan de ese ser querido que partió y que no han podido superar. Entra en tristeza. Para nosotros la mejor noticia entonces es que nuestro Señor Jesucristo viene a llenar todos esos vacíos que la gente no tiene. Nuestro Señor Jesucristo nos da identidad y eso es lo que tenemos que luchar, mis hermanos. Tenemos que luchar para que nuestra familia no caiga en ese frenesí, nuestros hijos no caigan en ese frenesí y que cada día más los separa de la fe. Este libro de Miqueas es el sexto de 12 libros menores. Se les llaman libros menores no porque sean menos importantes que los profetas mayores como Isaías, Ezequiel. Esos profetas mayores escribieron mayor número de libros y de capítulos. Estos libros menores entonces no son los menos importantes. Estos profetas menores tienen tremendos mensajes y vamos a nosotros a pasar a través de varios versículos aquí de Miqueas y vamos a encontrar unas joyas tremendas. Vamos a encontrar unas palabras que nos van a impactar porque ignoramos estos libros, no pasamos por ellos, visitamos los grandes profetas, pero acá hay unas joyas. Miqueas, por ejemplo, nos dice acerca en el versículo 1, lo que les mencioné, empieza a decirles, advertirles: oíd, pueblo de Israel, oíd. Eran oráculos de los profetas, eran palabras de advertencia. Si ustedes no se convierten de sus malos caminos, va a venir la mano dura de Dios. Oímos, profetas, queremos que el Señor nos visite con todos estos dones. Se han activado muchos dones que la iglesia no usaban antes. Antes no se, al menos en nuestras iglesias históricas, que son la presbiteriana, la bautista, metodista, nosotros nos apartamos un poquito, pero el Señor está despertando de nuevo todos esos dones, los está despertando. Entonces se oye mucho ahora el abuso también, el abuso de esos dones, donde se levanta el profeta y el profeta dice lo que el pueblo quiere oír, que ese es el peligro. Te irá muy bien, el Señor te tiene para grandes cosas, levántate. Pero el profeta también tiene que tener el oído fino para cuando Dios tiene que advertir al pueblo y decirle al pueblo: si no cambian sus caminos, si no se arrepienten del conformismo, si no nos despertamos, iglesia que dormimos, y no ponemos a Dios primero, lo que hemos visto, lo que le pasó a la iglesia que se durmió, hermanos. Perdieron sus jóvenes, no están. Las iglesias grandes que estaban llenitas y habían 3 servicios, ahorita solamente hay 30 viejitos que no saben qué hacer con toda la iglesia, cómo mantenerla. ¿Qué pasó? Perdieron la pasión y el amor, cayeron en la trampa del enemigo. No hay que orar
no hay que salir a buscar las almas. El pobre, bueno, que se defienda como él pueda. El Señor me ha bendecido, yo estoy tranquilo, gloria a Dios, amén. Y no es así. El profeta también se tiene que parar y decir: conviértanse de sus malos caminos. Preocúpese por el pobre, porque nosotros somos las manos de Jesús, somos los pies de Jesús. Nosotros somos los que vamos a llevar esa cobijita a ese pobre que no tiene con qué abrigarse. Ese cafecito, esa sopita caliente que le va a caer bien, y que en ese momento esa persona, cuando uno quiere darle un tratado, no te lo reciben, pero cuando llevas esa cobijita y ese cafecito y esa sopita caliente, ellos se quedan agradecidos, gracias. Y ahí es el momento de ponerles esa palabra de aliento, esa palabra: Dios te ama. Esa palabra que el Dios que está allá arriba no se ha olvidado de ustedes. Y sabe que hemos ido varias veces, vamos al año, pero el Señor me ha inquietado que a veces como que lo hacemos no como un ministerio, sino que lo hacemos porque hay que hacerlo, la iglesia tiene que hacerlo, y salimos unas 3 veces, 4 veces al año, y no es así. Tiene que haber un ministerio dentro de la iglesia que se esté ocupando, que estemos haciéndolo semanalmente. Si la iglesia quiere crecer, entonces esos ministerios tienen que estar aquí, porque aquí hay mucha gente sentada que dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Te gustaría cuidar de esos pobres? ¿Te gustaría ir a lavar a cortarle el pelo a un pordiosero? No, pastor, si no se ha lavado en meses. Este ministerio, rompiendo cadenas de allá de Bogotá, Colombia, allá tuvimos el privilegio de ir, un grupo con un pastor coreano de Bernardville. Llevamos un grupo como de 15 personas fuimos. Y tremendo, trabajan en las zonas más bajas donde nadie va a entrar. Oh, los grandes ministerios, aleluya, gloria a Dios. Imagina que una vez yo llamé a un pastor allá en Colombia y le digo: pastor, llegamos de misioneros, queremos visitarlo. Oh, no, ya nosotros no trabajamos con esa clase social. Y yo: ¡guau! Qué tristeza. ¿Verdad que nos impacta? Pero acá también nos volvemos así nosotros. Aquí nos volvemos así nosotros. Aquí nos acomodamos, mis hermanos. Y decía por ahí alguien: no hay cosa más triste que un pobre acomodado. Nos defendemos con el cheque, tenemos el carrito, tenemos la neverita. Ay, ya no me preocupo. Pero no te acuerdas cuando teníamos que orar por ese pancito, porque no hay. No sé si tu padre te contó, tu madre te contó. Tengo una bella historia de un pastor que tenía 12 niños. Y él les enseñó a todos los días a orar y darle gracias a Dios por los alimentos. Pero hubo un día donde no hubo pan. Y entonces los reunió de todas formas y le dijo: van a dar gracias al Señor hoy. Y ellos se miraban al otro: mi papá está loco hoy, a dar gracias por esta taza vacía. Ustedes van a aprender a dar gracias a Dios, porque Él es el que nos ha dado todo. Y empezaron ellos a orar: gracias, Señor, porque tú nunca nos has fallado. Tú nunca, Señor, has dejado de proveernos. Gracias, Señor. Aún en este día, cuando no tenemos pan, te damos gracias. Y al ratico, mientras estaban haciendo la oración, oyeron: pastor, mire, fuimos a pescar y fue tanta la pesca que aquí le traemos. Y le trajimos de una vez la papa y la yuca. ¿Quién vive, hermanos? Entonces estos profetas, Miqueas, ellos estaban preocupados por los pobres y la esperanza de que un día llegaría el Mesías, que los iba a libertar, que les iba
a dar la esperanza, el gozo verdadero. ¿Cuál es esa esperanza y cuál es ese gozo? ¿Qué es gozo? ¿Qué es el verdadero gozo? Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Que el verdadero gozo lo da nuestro Dios. Tengamos o no tengamos, le damos gracias al Señor porque Él es mi fortaleza, Él es mi gozo, pero las personas no lo saben allá. Hay muchos que pierden todo y dicen, ya no vale la pena vivir, y algunos se han hasta suicidado porque perdieron todo cuando cae el mercado. Pero nosotros hemos aprendido de que no debemos poner nuestros ojos en las riquezas de este mundo, sino en los ojos de nuestro Dios. Y que nuestra identidad no está en las cosas que tenemos, nuestra identidad está en que somos hijos y que ustedes son hijas de Dios. Eso es lo que nos da la identidad, y esa identidad tenemos que pasársela a nuestra generación. ¿Cómo se lo vamos a pasar, hermanos? Para que no caigan en esa trampa. Porque que yo me sienta bien no es porque tenga ropa de marca famosa. Eso no es lo que debe hacer sentir bien a un joven, a un adulto. Lo que debe hacer sentir bien es que estoy haciendo las cosas rectas para mi Señor. Eso es lo que tenemos que enseñar. Que estamos amando la palabra del Señor. Entonces en el primer capítulo de Miqueas, Él les dice esa advertencia: ¡ay! ¡Oíd! Y eran los ayes, se le llaman. ¡Ay de aquel que no oye la palabra de Dios! En el capítulo 2 empieza así: ¡ay de los que oprimen a los pobres! Advertencias. Me gusta oír esa clase de profecía. Me gusta oír ese hombre o mujer, o esa mujer que Dios le da una palabra advirtiendo a la iglesia que Cristo viene pronto. En vez de augurarme, de darme una profecía: te va a ir bien, el Señor te va a prosperar. No, quiero oír: despierta, iglesia, levántate, sal a las calles a proclamar que Cristo viene pronto. Que haya afán de ir a proclamar esta palabra. En el capítulo 3 también hay acusación contra los dirigentes de Israel, porque se habían olvidado, de nuevo, repito, de los pobres. En el 4 hay una porción muy hermosa, donde leemos en el versículo 4 de Miqueas, versículo 3, hablando de aquel que habría de venir, nuestro juez, que sería nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3: y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Ese profeta estaba hablando acerca de la venida del Mesías. Y estaba hablando cuando Él venga a reinar. Yo creo en el milenio que Él va a venir a reinar por 1000 años. Y va a haber un tiempo de paz, donde los asadones, que son los de preparar la tierra, iban a hacer espadas que iban a ser forjadas en forma de asadón. O sea que se va a volver a cultivar la tierra. Y las lanzas se iban a convertir en hoces, que son la media luna para cegar
para cegar el arroz, el trigo. Entonces, eso quiere decir que van a llegar tiempos de verdadera paz. ¿Y cuál es la verdadera paz, mis hermanos? Porque todos en estos tiempos decimos que el Señor te dé mucho gozo y paz. Pero ya dijimos cuál era el gozo. Ahora, ¿cuál es la verdadera paz, mis hermanos? La paz en español y en inglés, peace, también paz, no realmente no explican la profundidad de la paz que quiere decir la palabra en hebreo, que es shalom. Cuando un israelita dice shalom, él significa una paz más profunda, más íntegra, que el shalom de Dios, el shalom que te da la paz, el shalom de Dios que realmente te da la paz, que es una paz integral, que tengas paz espiritual, que tengas una relación íntima con Él, donde tú sientas que Él realmente es tu Padre, que tú sientas que tú puedes tener acceso a Dios, que tú puedas entrar al trono del Padre y que tú tengas el privilegio de ser llamado hijo o hija. ¿Quisieras tener eso? Amén. Esa es la verdadera paz, porque cuando tú tienes acceso allí al Padre, todo es posible, mi hermano. Todo es posible. Y esa es la paz que realmente debemos darnos, que la paz de Dios, la paz de Cristo, la paz que el Señor quiere darte en tu corazón te ilumine este año. Que no caigamos en la trampa de decirnos así rapidito, no, gozo y paz, les deseo gozo y paz. No, voy a hacer algo para que realmente la paz del Señor ilumine nuestras naciones, nuestras familias. También Joel 3:10 dice algo parecido. Mire qué hermoso este versículo. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Eso lo cantamos, ¿verdad? Diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Solamente en Cristo Jesús podemos hacerlo. Entonces, ese pobre que estaba siendo explotado acá no estaba solo. Nuestro Dios es el Dios de los pobres, de los débiles, de las viudas, de los desprotegidos, de los huérfanos. Aquellos que sufren esa soledad, esa tristeza, ese vacío acá en el corazón. Déjame decirte, no estás solo, no estás sola. Tú que sufres penalidades. Hay personas que reciente están llegando de los países, ¿verdad? Se vino una ola grande buscando un mejor porvenir en esta nación acá en los Estados Unidos. Pero aún así, ¿verdad? Hay un precio que pagar. Venimos por un mejor porvenir, pero nos desprendemos de nuestras raíces y de nuestras familias. Hay un precio muy duro que pagar, porque nuestros hijos crecen sin los abuelos. Nuestros hijos crecen sin su tío, sin su tía. Y estamos acá, tenemos que pagar ese precio porque Dios nos trajo hasta acá por razones, propósitos. Y tenemos que perseverar. Aquí ya nacieron mis 4 hijos. Y esa es la falta, pero tenemos que luchar para crear esa unidad, mis hermanos. Que no caigamos en esa trampa. A veces de la poquita familia que tenemos aquí, de la poquita, hay una hermana por allá media hora, hay otro por allí a 1 hora. Nos veremos por ahí 2, 3 veces al año. No es correcto, mis hermanos. Tenemos que luchar por los lazos familiares, los que tenemos acá. Y por los que están allá también. Tenemos que luchar por eso. No estamos solos. Entonces, si estás sufriendo penalidades, injusticias, que te sientes solo o sola en este país, Dios tiene tu caso. Pónselo a Él.
que Él escucha todos esos casos. Él es nuestro juez, no estamos solos. Me da tristeza, mis hermanos, cuando oigo casos, por ejemplo, pastor, mire, el dueño de la casa mía, el dueño de la casa, del apartamento donde yo vivo, ya desocupamos, pero el Señor no nos quiere devolver el depósito, mes y medio se les quiere quedar. Qué tristeza, explotando al pobre, al que viene desprotegido. Pero el Señor escucha todos esos casos. Pónselo, porque Él es el Señor de los débiles. No hay que estar en un país extranjero para sentirse solo y abandonado. Tú también, pues, el que está escuchando a través de todos estos medios de la internet, también en su propio país, también hay soledad, hay tristeza. La única solución, mis hermanos, es traer el verdadero mensaje de Cristo, la esperanza. Hay esperanza en Cristo, mis hermanos. Por eso no nos cansemos. Si tú estás en una fiesta, levántate y dice: ¿me permiten orar? No te dé pena. Oh, ¿qué van a decir? No, permítame orar. Vamos a ir ahora a una cena navideña, ¿verdad? Todos vamos a estar en una cena navideña. Pues tú como cristiano levántate y dile: me permiten una oración para darle gracias por este gran regalo que Dios nos envió, que es Cristo Jesús. Y vas a hacer un impacto, porque alguien va a pensar y va a decir: verdad, estamos envueltos solamente en la fiesta, en la celebración, pero se olvidaron de invitar al cual estamos agasajando, a Cristo. No lo hemos invitado. Vamos a ir ahora al 5 con el cual empezamos. Rodéate ahora muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán a la mejilla al juez de Israel. Está hablando del Mesías. Cuando Él iba a ser humillado, muerto en la cruz. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén Efrata, ¿por qué le llaman Efrata? Porque habían dos Belén, y esta era para distinguir a la Belén donde nació Isaí, el padre de David. Belén Efrata, una pequeña aldea muy insignificante para mencionarla, pero que estaba llamada a ser grande, porque allí iba a nacer el Mesías. ¿Y cómo se cumplió esta profecía? Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Porque Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Y en Mateo 2:1 y también en Lucas 2:1 al 20 leemos esa bella historia de cuando los romanos dieron un edicto de que tenían que ir cada uno a su casa de origen, a su pueblo, para ser empadronado, porque había un censo para cobrar impuestos, que nadie se escapara. Entonces cada uno tenía que ir a registrarse, empadronarse allí, en la ciudad de sus padres. Y a José y María les tocó a Belén. Y ustedes ya saben esa bella historia de cómo llegaron allá a Belén y no había lugar para ellos donde hospedarse, y tuvieron que aceptar un lugar, un pesebre donde habían solamente animales. Y allí, en ese lugar humilde, allí nació nuestro Señor Jesús. Un mensaje que contrasta con la grandeza del que estaba naciendo allí. El Rey, el poderoso Dios, el que estaba
en el día de la creación, cuando el Padre decía, hágase la luz, ahí estaba el verbo, que es la palabra de Dios, ahí estaba en la creación. Y ese verbo se hizo carne y vino y habitó en medio de nosotros y se hizo hombre. Dios vino a habitar en medio de nosotros. Del trono de los cielos